Ya. La idea de DuPont es la siguiente. Dice, mira, hay ciertos indicadores que uno querría mirar al hacer análisis financiero, por ejemplo, el ROE. Y el ROE es la utilidad neta sobre el patrimonio. ¿Sí? Entonces dice, mira, lo que vaya a ser la rentabilidad que uno recibe sobre el patrimonio puede desagregarse de muchas formas. Entonces, la desagregación de DuPont o la identidad de DuPont dice, mira, nosotros podríamos decir que esto es el ROA por el apalancamiento. Financiero. Entonces, el ROA sería la utilidad sobre los activos, ¿sí? Rentabilidad sobre el activo, literal en inglés. Y acá podríamos tener que el apalancamiento o multiplicador de capital, como lo plantea el capítulo, es los activos que yo tenga sobre lo que haya puesto de patrimonio. Entonces, en el fondo, si tú pusiste poco patrimonio y compraste el resto de los activos con pasivos, entonces esto apalanca tu rendimiento, porque si te va muy bien, o sea, si te va bien, al patrimonio le va muy bien. Si te va mal, al patrimonio le va muy mal. Esa es la idea esencial. Entonces, uno dice, mira, si yo simplifico eso, tengo la utilidad neta sobre el patrimonio. Pero al mismo tiempo uno podría decir lo siguiente, podría decir que este de acá podría ser el margen por la rotación. Y voy a ponerle de activos totales. Entonces, aquí podría decir, mira, el margen es la utilidad sobre los ingresos y la rotación es los ingresos sobre el total de activos. Entonces, si uno simplifica esto, te va a quedar utilidad neta sobre activos. Y si yo simplifico este con este, entonces me va a quedar utilidad neta sobre patrimonio. Lo que pasa es que si uno va desagregando el que aumentó o disminuyó el ROE, puede encontrar otras explicaciones. Por ejemplo, que hayan caído tus márgenes. Por ejemplo, que la venta se haya vuelto más lenta. No es que vendo con menor ganancia, sino que vendo menos. O que simplemente tú colocaste más patrimonio para adquirir los activos, entonces te están financiando con menos pasivos y producto de que tú pusiste más plata pero obtuviste la misma utilidad, entonces disminuyó el ROE. Son tres explicaciones para indicar que haya bajado la rentabilidad para los accionistas en el fondo. ¿Sí? Esa es la explicación de DuPont, que en el fondo es la desagregación de DuPont, porque esto es la empresa química DuPont de Estados Unidos fue el primero que lo hizo por allá por los años 30, entonces por eso que adopta el nombre de DuPont. ¿Qué otras dudas, Profe, yo tengo una duda. Gustavo? La razón de deuda total Ujú. ah, nos dice que depende del porcentaje de la o sea, el porcentaje depende de la estructura de capital. Ujú. ¿Cómo es eso? Si tú tienes, por ejemplo, aquí, si estos son tus activos y los activos han sido financiados con más deuda y menos patrimonio, esta parte de acá es lo que se llama la estructura de capital. Porque en el fondo tú estás viendo cuánto es lo Ah, lo óptimo mismo que de estaba diciendo financiar. recién, lo de activo y patrimonio. Claro. Entonces, Vale. mientras más apalancada está en el fondo, el apalancamiento es lo que tiene que ver con la estructura de capital. Algunas empresas aguantan tener más deuda, otras empresas aguantan tener menos deuda. Bueno, en el fondo depende de qué clases de activos tiene. Ya, gracias. ¿No hay de qué? ¿Qué otras dudas?
¿No hay más dudas? ¿Seguro? ¿100% seguro? Ya, entonces abran un Word. Profe, Ajá, claro. ¿hay un ratio que sea mejor que otro? ¿O siempre va a depender del tipo de compañía? Sí, siempre va a depender del tipo de compañía. No hay uno mejor que otro. O sea que las personas se fijen en la evita, no es como, Es un desastre. Digamos que Levita es el peor de todos, mejor. ah, ya, ya. ¿Alguna otra duda? Ya, entonces abran un Word, pónganle su nombre, pónganle control 4, pongan la sección 3, finanza 1, y vean el control. Tienen que escoger 3 de las 5. ¿Sí? Tienen 15 minutos hasta las 9. Después, cuando terminen, van a webcurso en la sección de análisis financiero y al final dice entrega control 4 para que lo suban. ¿Cuántos tenemos que elegir? ¿Tres? 3 de 5. Gracias, profe. ¿Sí? Entonces lo que está haciendo LAN es entrar en una reorganización financiera. Y esa reorganización financiera lo que supone esencialmente es que le dan a LAN un waiver, como una dispensa, un tiempo en el que no tiene que pagar a los acreedores, le permite empezar a cerrar operaciones o tratar de conseguir un préstamo, etcétera, y eso la haría sobrevivir. Entonces, en el corto plazo es totalmente ilíquida. Lo que tiene que evaluar un juez, que por eso que se acoge una corte, ¿sí? Y tienen que presentar un plan de reorganización. Mira, vamos a despedir a estos trabajadores, vamos a cerrar tales operaciones, vamos a vender tales activos. Ya tienen un plan. Dice, mira, nuestros accionistas más significativos, el Grupo Cueto y Qatar Airways, van a poner 900 millones de dólares. Entonces, ya, ¿cómo van a conseguir ese financiamiento, etcétera? Todo ese plan se lo muestran y el juzgado evalúa si eso tiene sentido o no tiene sentido y de acuerdo a eso, cuánto tiempo tiene que darle este waiver, que no le pague a los acreedores. Entonces, en el corto plazo es ilíquida, está quebrada en el fondo. En el largo plazo podría ser solvente porque quizás tú vas a tener mejores perspectivas del 2020, 2021, 2023, que era cuando LAN, antes de presentar esto, decía que iba a recuperar sus ingresos por venta. ¿Se entiende? Entonces tú tendrías que evaluar la viabilidad de largo plazo. Por eso que cuando un prestamista evalúa eso, es probable que tú digas, mira, yo te voy a prestar plata para comprar un avión, pero como que si tienes plata ahora o no, me da lo mismo, pues lo importante es si tú vas a llenar el avión, lo vas a ocupar mucho, lo vas a ocupar poco, y en 10 años más me puedes devolver el préstamo, porque nadie te va a devolver un préstamo de un avión, no sé, 100 millones de dólares en 5 meses. ¿Se entiende? Entonces, cuando uno está pensando en solvencia, que es lo que nosotros vamos a utilizar, estamos pensando en el largo plazo. Cuando uno está pensando en liquidez, está pensando en el corto plazo, como sobrevivir los bancos. Los bancos tienen que tener las dos cosas, tienen que ser líquidos y tienen que ser solventes. Tienen que ser líquidos porque tienen que tener plata en los cajeros automáticos, si no la gente no puede hacer todas las transacciones de la economía. Pero tienen que ser solventes porque si la empresa se empieza a quedar sin patrimonio, el banco, entonces va a quebrar y eso va a arrastrar a la economía porque va a pegarle a las empresas industriales, a las agrícolas, etcétera, como que va a contagiar a toda la economía. Es distinto a que quiebre otra empresa.
Entonces, por eso que la regulación a los bancos le exige que sean líquidos y que sean solventes, y le pone unos ratios objetivos que no pueden estar menos que eso si no están en incumplimiento y los va a intervenir el regulador, etcétera, etcétera. Entonces, por eso que las empresas, para ver en el largo plazo, deberían pensar en solvencia, si son rentables, si sus flujos de caja, si logran cubrir los intereses, etcétera. Y en el corto plazo, si los activos que tienen de corto plazo les alcanzan para sobrevivir en el corto plazo, ¿no? Más o menos esa es la lógica. ¿Sí? Entonces, retomemos donde nos habíamos quedado hace 2 semanas. Nosotros vimos la polar, voy a agrandar un poco esto. Vimos la polar y después vimos vapor. Entonces dijimos, mira, muy sospechoso lo de la polar. Después vimos vapores. Dijimos, mira, no le irá bien, pero al menos es consistente en el tiempo. O sea, si pierde plata, tiene flujos de caja de operación negativos e invierte en un negocio, pero hay alguien que le cree, el grupo Luxich, y eso es bueno o malo, pero al menos tiene una espalda financiera importante. ¿Sí? Entonces, la que nos había quedado en stand-by era Cencosud. Entonces, fijémonos en Cencosud. Cencosud, a diferencia de las otras 2 empresas, le va bien. Fíjense que nunca pierde plata, inclusive en la crisis subprime. Acuérdense que nosotros habíamos puesto acá crisis subprime. Ya, ¿por qué no pierde plata en la crisis subprime Cencosud? ¿Por su supermercado? Eso es. Porque el negocio el negocio más significativo de Cencosud es el supermercadista. Entonces, Jumbo, Santa Isabel siempre van a generar ingresos y proveen más de 2/3 de todos los ingresos y de las utilidades que tiene Cencosud. Entonces uno dice, bueno, le podrá ir menos bien, pero eso no es mal. No es tan bueno, pero no es malo en el fondo porque todavía tiene utilidades. Entonces, fíjense que en términos de flujo de caja es otra historia. Perdón, alguien iba a preguntar algo. Sí, profe, yo estuve mirando las acciones en ese tiempo de Falabella y la Polar comparándolas, y la Falabella, que creo que en ese tiempo tenía Totus, ¿o no? Todavía tiene Totus. O sea, tenía Totus, sí, o sea, tiene Totus, sí. Ajá. Era menor la acción, valía menos que la de la Polar, ¿La acción de Falabella? sí. Puede ser. ¿Viste el precio por acción? Sí, Ah, ya. Es que lo podemos decir de nuevo después cuando lleguemos a acciones, pero el precio de la acción es irrelevante porque en el fondo uno dice, por ejemplo, Cencosud hoy en día. Cencosud es una acción que vale 900 pesos y la acción del club de golf vale 20 millones. Pero eso no quiere decir que Cencosud valga menos en el total que el club de golf. Entonces, lo que sucede es que el precio de la acción depende del número de acciones que haya, pero por eso no es significativo. Lo que te importa es el market cap, el valor total de mercado que tengan esas acciones. Entonces, por ejemplo, Itaú Corbanca. Itaú Corbanca es una acción que vale 5 pesos, pero tiene 600.000 millones de acciones. En cambio, el Security o el BCI, que es un banco de un tamaño más o menos comparable, tiene una acción que vale 22.000 pesos. El BCI más caro inclusive. ¿Por qué? Porque tienen menos acciones. ¿Entiendes? O la Clínica Las Condes, que vale muchísimo menos que Itaú Corbanca, pero tiene una acción que vale 40.000 pesos. Entonces, el precio por acción en el fondo no es el tamaño de la torta, es que tú pudiste haber cortado la misma torta pero en más pedazos y el precio por acción te quedó más chico. Entonces, mirar el precio de la acción no te dice nada, porque podría ser que la empresa tiene una acción que vale muy poco o una acción que vale mucho. Amazon, su acción vale $2.400 ahora, y Berkshire Hathaway, el módulo de inversión de Warren Buffett, tiene una acción que vale $370.000, pero Amazon en el total vale mucho más que Berkshire Hathaway. Entonces,
el precio por acción no es indicativo de nada. Lo que hay que mirar es el valor total de mercado. Y en ese sentido, la Polar nunca ha estado ni cerca de valer lo que vale Falabella. Porque Falabella, los últimos 15 años, con Copec se han peleado siempre el primer puesto por market cap, o sea, por el valor total de esa acción. Ya, gracias. O sea, solamente depende en cuánto está dividido. Claro, porque en el fondo lo que uno tendría que mirar es el precio por acción por el número de acciones. Entonces hay empresas que tienen muy pocas acciones y otras que tienen muchas acciones. ¿Por qué hicieron eso? No sé, pues la formación original de la sociedad se hizo así, etcétera. O sea, hay otras razones como más complejas, pero son más del orden de finanzas 2 y más funciona eso en Estados Unidos. Pero aquí no sé, pues Cementos Melón tiene una acción que vale menos de $1 cada una, 0,46 pesos. Rarísimo porque alguien dice, mira, ni siquiera ya $1 ya es inútil porque ahora tienen la ley del redondeo de 10 pesos. Bueno, eso solo quiere decir que lo mínimo que te va a poder comprar son 20 acciones, una cosa así. ¿Se entiende? Entonces, como que el precio por acción no es indicativo de muchas cosas. Lo que te importa es la multiplicación entre el precio y el número de acciones. ¿Sí? Entonces, miren, flujo de caja, Felipe. ¿Cómo se calcula el valor total de mercado de una empresa? Precio de la acción por el número de acciones. Gracias. A raíz de qué era la pregunta, perdón, ahora me entra la duda si eso era lo que quería hacer. No, es que quería saber eso, pero en el fondo porque usted dijo que lo que hay que ver para ver qué empresa es mejor es el valor total de mercado. Y por eso le pregunté cómo se calculaba. Pero Sí, claro. O sea, es que ese es el market cap. Si yo quiero en realidad valorizar la empresa porque creo que la acción no está al precio justo, digamos, ya eso es otra cosa más compleja. Ahí finanzas 2, segunda parte. Profe, pero en el texto salía que era capitalización de mercado y el valor de la deuda, del mercado de la deuda, o sea, el valor de la deuda. Sí, claro, pues porque es que eso era por eso hice la pregunta, porque miren, voy a ponerla. Ah, Como que en el fondo uno piensa en esto. La empresa vale por los activos. Entonces lo que uno trata de hacer una aproximación, el valor de mercado de los activos, pero tú no ves cuánto es el valor de cada supermercado de Cencosud, por ejemplo. Lo que tú puedes hacer es darte vuelta y decir, bueno, no veo cuánto vale cada supermercado, cada máquina, los inventarios que tienen, pero puedo ir y ver cuántos son los préstamos que tienen. Que inicialmente está por el valor presente de las cuotas, entonces una buena aproximación del valor de mercado. Veo cuántos son los bonos que tienen, veo cuánto es los leasing que tienen. Listo, pues entonces tengo la deuda. No otros pasivos, ya vamos a discutir que el resto de los pasivos es lo que vamos a llamar pasivo espontáneo, que es tema del último control. Tiene deuda y además tiene el patrimonio, pero el valor contable del patrimonio podría ser cualquier cosa. Pues entonces uno dice, mira, número de acciones, número de acciones por el precio de la acción. Entonces, esto de acá es lo que se llama capitalización bursátil o market cap o capitalización de mercado. ¿Se entiende? Entonces, el valor de la empresa debiera ser la suma de estas dos cosas. ¿Se entiende? Por paridad contable. Entonces, como no veo los activos, me aproximo por la suma del financiamiento que puso plata en el fondo para pagar esos activos. Es la forma más simple de explicarlo. Finanzas 2, sí. ¿Sí? gracias. ¿No hay de qué? Entonces, Cencosud. Tenemos entonces, ¿qué se ve bien en Cencosud? El flujo de caja de operación. Ya. Nunca tiene un flujo de caja operacional negativo. Y fíjense que el flujo de caja va creciendo. Entonces, uno dice, mira, la empresa pierde plata, no pierde plata, perdón, gana menos plata, pero el flujo de caja crece. Y entonces, ¿cómo crece el flujo de caja?
¿Qué hizo? Financiamiento. Bueno, pero es que si fuera por financiamiento, ojo, no es por el flujo de caja de la operación. Por eso después quiero ver ciertas cosas contables como detalles extraños para que cuando hagamos un análisis no nos perdamos en eso. Pero, ojo, acuérdense que el estado de flujo efectivo tiene tres áreas. Operación, que es todo lo que tiene que ver con los resultados de la empresa, con el estado de resultados, más cualquier cosa que sea de corto plazo, con las NOF. Eso ya lo vimos en evaluación de proyectos, ¿sí? Lo que tiene que ver con los activos de largo plazo son los flujos de caja de inversión. Y lo que tiene que ver con los pasivos financieros y con el patrimonio, el flujo de caja del financiamiento. Entonces, si paga dividendos, si hace un aumento de capital, si pide un préstamo, si amortiza el préstamo, todo eso lo que hacíamos en la tabla de desarrollo, por ejemplo, tiene que ver con eso. Entonces, si consigue financiamiento, aparece en esta línea, no en el otro. Entonces, fíjense que cómo baja tu utilidad, pero tengo más flujo de caja operacional. Ese es el punto álgido. ¿Cómo logro hacer esto? Porque el flujo de financiamiento se redujo. Por ende gastó menos en financiamiento y por eso debería aumentar su flujo. No, pero ojo, no gasta en financiamiento. Porque Eso puede ser Y por las porque- depreciaciones y esas cosas, como que se hayan porque cambió reversado. la estrategia de mercado, como ahora vendía más volumen y redujo sus márgenes, entonces por eso tiene más flujo pero menos utilidad. bueno, por ahí podría ser, o no puede ser por la depreciación porque tendría que haber cambiado el método de depreciación. Todos los años deprecio lo mismo, entonces como que hay una influencia, o sea, la diferencia teórica entre la utilidad y el flujo de caja podría ser en buena parte la depreciación, pero hay un año que aumenta notoriamente, pues entonces, a menos que tú hayas cambiado la depreciación, pero en el fondo la depreciación nosotros la reversamos, pero ¿cuánto caja produce la depreciación? Nada. Nada. Entonces, lo que está justamente ahí es que la empresa tiene que haber hecho algo extraordinariamente, cambiar esa estrategia. Y es cierto. Entonces, cuando hay crecimiento económico, piensen antes de la crisis subprime, si la economía va para arriba, ¿qué es lo que uno da cuando la economía tiene signo positivo? ¿Dividendo? ¿Dividendo? Bueno, si la empresa sí, pero Margen. podrían ser márgenes. Inversión. Pero no. Digamos, para que la gente pueda gastar plata, Préstamo. ¿qué les voy a otorgar? Crédito. Crédito, ya, ahí va. Entonces, fíjense que la empresa, claro, ganaba plata, pero el flujo de caja no era tanto más grande porque una inversión importante del retail en cuentas por cobrar. Entonces, la empresa lo que tenía esencialmente es que le estaba prestando plata. Y entonces ahora se contrae la economía el 2008, entonces tú dices, ya, pues dejo de prestar plata. Entonces, como dejo de prestar plata, ya no invierto más en NOF. Y como la situación está complicada, ¿qué es algo a hacer? Cobrar. Cobrar. Y por eso, acá está. ¿Se entiende? Entonces ya, tú me das plata, no te presto más. Entonces acuérdense que cuando las ventas bajaban, evaluación de proyectos, aquí es la parte que hay que unificar. Si las ventas bajaban, ¿necesito tantas NOF como antes? No. ¿Y entonces qué hacía cuando bajaban las ventas? Recupero las NOF. Ahí está. ¿Se entiende? Este es el proyecto. Y aquí estamos. Ah, no necesito más. Inventario, no, el mínimo. Pues si la gente no va a comprar, ¿para qué voy a llenar tanto los estantes? ¿Para qué va a tener tanto guardado en la bodega si nadie va a comprar? ¿Se entiende? Entonces, lo que hice fue recuperar las NOF. Entonces, fíjense, voy a limpiar un poco esto. Vamos a decir, mira, la gracia es que Cencosud le va muy bien. Le va muy bien. Entonces, claro, baja el precio de la acción a la mitad, porque obviamente es la crisis subprime, pero el siguiente año ya se recupera, queda casi en el mismo nivel de los 1900 y después 50% para arriba. Muy bien, entonces fíjense. Lo que pasa es que Cencosud, una máquina de generar caja, 183.000 millones, pero es una máquina de invertir. Genera una cantidad brutal a precio de esos momentos como unos 300 millones de dólares, pero invierte
700 millones de dólares. Entonces, fíjense que en el neto te falta. Entonces, esto es lo que se llama crecimiento inorgánico. Porque la empresa puede financiar el crecimiento con plata que genera internamente. En No parte sí, pero le falta. Le falta. Listo. Entonces vamos a poner aquí inorgánico. Siguiente año. ¿Puede financiar el crecimiento con lo que genera internamente? No, no puede. No, inorgánico. Siguiente año. ¿Puede financiarlo o no? Sí. Orgánico. Profe, ¿qué compara? Sí, ¿cómo lo ve? Operación con inversión. ¿Se entiende? Como que Sí, tú pero- generaste en caja pura, no pensemos en utilidades. A veces se utiliza las utilidades que genera la empresa, pero tú generaste 183 mil millones en el 2007, pero construiste supermercados. Simplifiquemos el negocio de la empresa por 464 mil millones. No te alcanza. O sea, hay casi 280 mil millones que hay que sacarlos de alguna parte. ¿Entiendes? Siguiente año genero 261, pero invierto 842 mil millones. Entonces, me faltan 600 mil millones. Hay que sacarlos de alguna parte. ¿Entiendes? Siguiente año, frené. Y ahí está. Crezco. Ah, se enfrió la economía. Entonces, el momento de apretar el freno un poco, de parar y generar aquí una inversión. Todavía sigue creciendo, pero una inversión más acotada. ¿Y qué hice? Salí a capitalizar, perdón, todo lo que ya tenía disponible en el mercado, porque en el fondo ya había hecho la inversión en NOF, en inventario, etcétera. Entonces eso generaba que tú tenías 559 mil millones y solamente generé 183. Entonces, fíjense que el siguiente año, ¿le alcanza o no le alcanza? No. 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 Entonces, crecimiento inorgánico. Entonces, en el muy largo plazo, pero que eso podría ser 30 años, es imposible crecer inorgánicamente. ¿Se entiende? Porque tú decías, 100 es lo que generé, pero tú generaste 250 de inversión, faltan, ya pongo plata. Y el próximo año también nos falta, pon más plata. Bueno, pero el inversionista no puede estar así para siempre, porque el inversionista invierte porque va a haber un retorno. Entonces, en ese sentido, la empresa lo que tiene que hacer esencialmente, que puede crecer inorgánicamente algunos periodos, pero alguien quiere decir, ya, pero ¿cuándo viene el día de pago? ¿Cuándo vienen los retornos de vuelta? Entonces, a menos que tú le entregues una cifra astronómica de rentabilidad, el inversionista en algún momento te pasa la cuenta. Profe, Ajá, Max. esto tiene que ver con lo que decía el capítulo de la tasa de crecimiento sustentable, ¿no? Eso es, que la empresa podría tener una tasa de crecimiento que esté por encima de las expectativas de los inversionistas, y está bien, pero en algún momento le va a ser incapaz o la empresa le va a ser imposible en el fondo seguir financiando ese crecimiento. Profe, Como que es en el, insostenible en ese sentido. ¿Entiendes? profe, en el flujo de caja por actividad de financiamiento, ¿eso son los préstamos de los acreedores? Bueno, hacia allá voy. Fíjense que el inversionista dice, ya, voy a borrar esto. Entonces dice, ya, falta plata, ya no hay problema, pues yo me pongo. Listo. Ah, y te quedó además, miren, en la suma total de eso, el cambio de efectivo y equivalente efectivo. La suma de los tres. Ah, te sobraron 190, sí, pues como tenemos más locales, necesitamos tener más plata en caja para dar vuelto, idea de las NOF. Listo. Y el siguiente año, también me falta, ya, pongamos 400 mil millones. Entonces, ahora ya puse menos, entonces sí, pero es que como tenía caja del año anterior, ocupé la caja. Listo, y en el neto, fíjense que igual aumentó 40 mil millones para dar vuelto, listo. Y el siguiente año, no, ahora estamos complicados. No podemos meter más plata al negocio porque crisis subprime, etc. No crezcamos. Y entonces, como ustedes se la jugaron por la empresa en los buenos tiempos, entonces ahora, ¿qué va a hacer la empresa? Para dejar contentos a los accionistas. Que paga. Eso es, paga dividendo. Ahí está. ¿Se entiende? Entonces una estrategia consistente, listo, pues ahí están los dividendos. Oh, justo en la crisis subprime nos pagan dividendos, listo. Toda mano a la empresa. Entonces, como después pasó la crisis subprime, el siguiente año me falta plata. Ah, listo, pues, metemos plata, no hay problema. ¿Se entiende?
Entonces la estrategia es consistente, entonces inorgánico, frenemos, paguemos dividendo a los accionistas y ahora que están contentos volvemos a crecer inorgánicamente en esta idea del supercrecimiento. Y después siguió Profe. así porque después salió a hacer compras para ir a comprar, fue a Colombia, Carrefour Colombia, después Johnson, después fue haciendo, terminó de construir el Costanera Center, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Alguien iba a hacer una consulta? Sí, profe, que ahí en el flujo de caja por actividad de financiamiento se incluye lo de los accionistas y también lo de los préstamos de los bancos. Sí, ambos. Es que yo, para acotar los estados financieros, puse la línea. Si nosotros entráramos al estado de flujo efectivo, tendría más apertura de esos indicadores. Profe, Gracias. Felipe, ¿cómo definiría el crecimiento inorgánico usted? crecimiento inorgánico. Es cuando el valor absoluto, digamos, del flujo de caja de inversión es más alto que el valor absoluto del flujo de caja operativo. Como que te falta plata. En términos simples, que con lo que tú generaste internamente es menos que lo que invertiste. Entonces tu plata tiene que entrar desde afuera de la empresa. Y orgánico al revés. Con lo que tú generaste es más que suficiente para todo lo que tengo que invertir. Profe, no. Y el Ah, flujo, o sea, el de financiamiento tiene que equilibrar esto. De nuevo, no te escucho. Felipe. Felipe. ¿Te caíste? Que el flujo de caja de financiamiento es el que se encarga de cómo equilibrar esto. Sí, claro. O sea, es que si no, la empresa se va a comer la caja. Entonces, si tú dices, ya, pues gasté 200 y generé 100, bueno, los 100 tienen que salir de alguna parte de tu caja, el stock de caja, y la empresa puede quedar sin caja, o si no, alguien tuvo que haber puesto un préstamo, los accionistas, una combinación de ambos. Pero, profe, ¿por qué por ejemplo, en el 2007, el flujo de caja por financiamiento es mucho más grande que la diferencia entre el operacional y el de inversión? El 2008, ¿no? Es que la empresa tampoco es que pueda todos los años salir a buscar financiamiento. Bueno, en el caso de Cencosud sí, pero tú dices, por ejemplo, si yo hago un aumento de capital, no puedo estar todos los años diciendo que me faltan 500 millones de dólares, me faltan 300, como, ¿por qué no pedís 2.000 millones de dólares de una nomás? LAN, por ejemplo. LAN en el 2014 hizo un aumento de capital por 1.000 millones de dólares, que eso le permitía financiar o fondear el déficit que tenía por unos 2 años. Si no, como muy piñufla salir todos los años a pedir plata, pues como que anda mendigando la empresa. A menos que tú tengas un super proyecto, pero tú dices, oye, pero si tú ya tenías los terrenos hace 15 años, tú ya empezaste la construcción del Costanera Center el 2006, la terminaste el 2012, ¿por qué no me dijiste al tiro que te pasara 1.000 millones de dólares en vez de pedir 200 un año, 300 otro? ¿Entiendes? Y aparte lo que podría ocurrir es que los préstamos tú pagas uno y pide otro. ¿Se entiende? Entonces como que la amortización podría ser bastante similar al valor que tiene el nuevo préstamo, porque en el fondo lo que uno tiene como capital está invertido en algo. Entonces tú dices, el préstamo no quiere devolver la plata. Cuando uno habla del financiamiento, habla del financiamiento estructurado o de largo plazo, porque tú dices, mira, yo tengo 100 en activo y esto lo voy a financiar con 20, con 30 o con 50 de deuda, pero eso va a quedar para siempre. Porque si tú pagas la deuda, tengo que deshacerme del activo, pues no es gratis. Entonces, ¿cómo me deshago el activo? ¿Vendo los edificios? ¿Quedo con menos inventario? No. Bueno, entonces la deuda tiene que permanecer ahí, pues. Entonces, la empresa lo que tiene que ser capaz de pagar única y exclusivamente es ¿qué cosa? Por un punto premio. los sueldos. Bueno, después de los sueldos, Proveedores. referente al financiamiento. Dividendo. No. Los proveedores. La empresa puede sobrevivir sin dividendo. No, pero ¿qué Cuenta hay? por pagar. ¿Qué es lo que tiene que pagar la empresa en el largo plazo? El patrimonio. Pero No, los eso es intereses. dividendo, los intereses, listo, un punto premio. La empresa no debe devolver el préstamo, porque es malo para la empresa porque tú dices, ya, pues vende el Costanera Center y paga los bonos.
No, no funciona así el negocio. O al revés, pues yo digo, yo le presté plata y me pasa $1.000 millones, ¿qué hago? Pues yo soy el banco, tengo que salir a buscar clientes que quieran $1.000 millones. No, ese no es mi negocio. Mi negocio no es tener la caja, es que la caja esté fluyendo. Entonces yo se la presté, ellos me pasan los intereses, y yo voy haciendo pequeños préstamos con las ganancias, pero no sé, el Banco de Chile y el Banco Santander tienen 20% de participación de mercado en préstamos, entonces no pueden crecer más por regulación. Entonces, si me devuelven la plata, no tengo mucho que hacer, porque no es como que yo sea el Banco Internacional, que tengo un mercado pequeñito, entonces me quiero expandir. Nuestro negocio ya está a tope. Queremos que funcione así, que nadie nos venga, que no se vuelvan incobrables y ya está, pues. ¿Se entiende? Profe, me quedó una duda, Claro. que ¿en qué momento uno tiene que recuperar NOV? ¿Cómo sé yo que hay que recuperar NOV? Cuando vendo menos. ¿Cómo sé cuándo vendo menos? Cuando venga la crisis. Ya, O gracias. sea, en todo caso estamos suponiendo eso, perdón, Sea, dame un segundo. Estamos suponiendo eso porque en realidad no vemos el trasfondo del flujo de caja de operación. En el fondo aquí tienen que creerme un poco. Pero sería consistente si pasara eso. Si fuese por otra razón, no sería consistente. Como por ejemplo que tú desinvertiste en los inventarios. Entonces, aquí lo que tiene más sentido es haber salido a cobrar tus cuentas por cobrar. Pero en el fondo no es solamente cobrar, porque siempre las cobraste, es cobrar y no renovarle el crédito a los clientes. Entonces tenía 1.000, recaudé 1.000, pero no di 1.000 de crédito de nuevo. Ahora le di 100 nomás, porque endurecí mis políticas de crédito. O la Y, gente dejó de comprar televisor y cosas para lo que te doy crédito, porque el supermercado te da crédito para comprar activos de largo plazo, pero no te va a dar crédito para comprar comida, porque el supermercado sabe que si tú compras la comida a crédito, estás muerto. Ese no es negocio, porque estás llegando al bien más básico. Es como que Chile Extra o que Agua Andina te diera crédito. No pasa eso. En él y Agua Andina, pague o chao, le corto la luz nomás, no le doy financiamiento para el bien más básico. Te presto plata para comprar un auto, para una casa, para comprar bienes de largo plazo, pero no te voy a decir, mira, voy a comprar manzana y págueme en 6 meses, porque la manzana se consume en una semana. ¿Se profe, entiende? y entonces aquí en el 2009 se recuperan las NOV. Sí. Ya. Sí, ahora sí. O sea, Wait. Que por ejemplo Google, que no paga los dividendos hace mucho tiempo, Ajá. ellos pueden crecer de manera inorgánica Bueno, desde es que por siempre. eso, Google y Amazon nunca han pagado en la historia un solo dividendo, pero Amazon, fíjense que ha tenido una rentabilidad desde que se abrió el 97 a la bolsa, $1, hasta los 2.400 que vale ahora, ha tenido un 239.900% de rentabilidad. Entonces, en ese caso, que no pague nada, porque el que necesite plata agarra su acción y la vende 239 veces más cara. No, 2.399 veces más cara. Entonces, cuando las empresas tienen súper rentabilidades como Google, como Amazon, no pagan dividendo. Pero Apple, por ejemplo, que cuando estaba quebrada el 97, cortó la política de dividendo, trajeron a Steve Jobs de vuelta. Microsoft, su rival de toda la vida, le prestó $150 millones para salvarse, se reestructuró, creó el iPod del 2002 y ahí fue hacia arriba. Recién volvió a pagar dividendos bien, pagó unas cositas muy pequeñas el 2012, el 2014, entonces tuvo 17 años prácticamente sin pagar un solo dividendo. ¿Por qué? Porque tenía proyectos en los que invertir. Entonces le pasaba eso. Genera 183, pero tiene tantos proyectos que tiene que seguir invirtiendo porque tienen valor presente neto positivo. Cuando se te acaben los proyectos, entonces no hay nada más que hacer. Y cuando no hay nada más que hacer, lo dijimos, de hecho era una de las preguntas que está en la prueba. Si no tengo nada más que hacer con la plata, ¿qué debo hacer? Pagar dividendos. Eso es. Y aquí está, pues. ¿Se entiende? O sea, no es solamente teoría, aquí está, la empresa Cencosud hace eso en la realidad. Esa es la parte del análisis financiero. Lo que sería extraño es que la empresa no tenga nada que hacer y no pague dividendos. Porque ahí sí que estamos perdiendo plata, porque en el fondo está quedando la plata en caja que renta cero. Y como hay un valor del dinero en el tiempo, entonces eso no debiese ocurrir. ¿Se entiende?
Sí, profe, gracias. No hay de qué. Max. Es que volviendo a lo que estaba hablando recién, entonces en estos momentos la mayoría de las empresas estaría como recuperando las NOF, ¿no? Claro, imagina que tuviera un restaurante, aquí voy a tener la comida ahí, viviendo mucho menos. Entonces, como que piensan que es un activo, entonces la empresa en la desesperación que tienen muchas pymes ahora, agarra con lo que haya y lo empieza a vender, pues. Empiezo a vender las sillas, las mesas, porque quizás que tu negocio va a ser 6 meses, un año de delivery. Entonces, ¿para qué va a tener mesa, silla? O voy al banco y le digo, mira, te dejo de garantía todas las sillas, las mesas, todo lo que tengo acá, los vasos, no sé todo. A ver si el banco te presta algo. ¿Se entiende? Porque si no, la alternativa es más dura, nomás es quebrar, pues. Entonces, Claro, sí. la empresa trata de hacer caja con lo que tenga, porque es un problema de liquidez. No es insolvente. En el fondo, no sé, el Eladio, ¿sí? El restaurante que vende más en todo Chile, el Eladio de Bilbao con Avenida Osa. Nadie dice que sea insolvente, porque una máquina todo el día está lleno, siempre hay taco ahí, el estacionamiento lo amplían todos los años y todos los años sigue colapsado igual. No hay cómo ser insolvente. Pero ahora debe tener un problema de liquidez brutal, porque tú tienes una estructura de operación, las empresas no están preparadas para vender cero, sea una supercorporación o sea una empresa pequeña, nadie está preparada para vender cero. De hecho, el Banco Central sacó un estudio, si no me equivoco, hace 2 semanas, que decía, mira, yo agarro las 30 empresas IPSA, las 30 empresas más grandes de Chile, y si siguen esta situación tienen caja para 6 meses. No solamente que se coman la caja que tienen, sino que lo poquito que pueden generar les dura 6 meses. Entonces, tienen 6 meses para reinventarse o morir en el intento. Es duro, pero es lo que nos tocó nomás. No, hay que aprender a reinventarse. Por eso que LAN se acoge a la quiebra, pero LAN ya se reinventó al tiro, dijo ya, si no se van a subir ni un pasajero, cargo. Y menos mal LAN, por eso LAN ha durado mucho más que otras aerolíneas. Las aerolíneas de puros pasajeros, en Europa sobre todo, bueno, las de China están recibiendo ciertos incentivos, pero muchas de Europa y otras de Asia murieron al tiro, porque vivían con lo que suben los pasajeros. Se suben 0 pasajeros, no tengo plata para pagar sueldo. No hay caja. Porque miren, una aerolínea, ¿cuánta caja necesita para funcionar? Casi nada. Que la gente paga con tarjeta, no tengo que dar vuelto. ¿Se entiende? Entonces, ni siquiera las grandes empresas, las aerolíneas que tienen súper inversión, no están preparadas para tener cero ingresos. Porque ese no es negocio. Para ti no es tener los activos paralizados por 6 meses, 1 año, 2 años. Así no funciona el negocio. Para eso lo más sano es cerrar. Entonces, por eso que las empresas siempre están evaluando un proyecto, matar la empresa. Hay un valor presente neto en el que tú dices, mira, yo solamente sigo abierta como empresa siempre y cuando el valor presente de los flujos de caja que espero en el futuro sean más que lo que me pagarían por liquidar en la empresa ahora. Si no es así, entonces lo mejor es solicitar la quiebra. Y hay solo los accionistas de la empresa, y lo podemos ver en más detalle cuando veamos acciones, pero solo los acreedores de la empresa pueden solicitar la quiebra. Los accionistas no pueden solicitar la quiebra porque tienen un derecho residual, no tienen una obligación. Entonces no pueden solicitar la quiebra. Pero hay algunas veces la empresa, por ejemplo, Distribuidora Rabié, y llegó a un acuerdo con los acreedores y dijo, mira, lo más rentable para nosotros es que quiebre la empresa. Entonces, ¿por qué ustedes no solicitan la quiebra? Ustedes van a recibir toda la plata de sus pasivos, inclusive podríamos repartir el exceso y nosotros nos quedamos con más. Porque lo que nosotros vemos es que el negocio en el largo plazo nos va a generar en valor presente 1.000, pero si liquidamos ahora, vale 1.200. Ah, ya, entonces liquidemos. Y puede ser que hagan como una quiebra falsa, como que tienen plata, pero dicen como no tenemos, quebramos, nos pagan, no le pagamos a los como nuestras cuentas por pagar que tenemos. O sea, pero es que la quiebra no es no pagar, pues, pero eso podría pasar obviamente, pero para eso está la superintendencia de quiebra y reemprendimiento en el fondo, porque ahí va a venir un síndico, van a venir otros auditores, entonces van a decir, a ver, ya, usted dice que no tiene nada, vamos a abrir la bodega, ay, pero aquí hay cosas. Ya, aquí están las sillas, las mesas, los automóviles, el equipo, y vende todo, pues, y después dice ya caja. Entonces hay una prelación, la ley lo dice.
Primero le va a pagar a los trabajadores. Imagínense el balance nomás, cuando lo ordenan por exigibilidad. Después le voy a pagar a los proveedores, después le voy a pagar al banco, después le voy a pagar a la Tesorería General de la República. Si queda algo, ya le pago a los accionistas. Pero si queda algo, es difícil que los accionistas o que la empresa hubiera quebrado, porque en el fondo si tengo más activos que pasivos, ¿para qué voy a solicitar la quiebra? Como la Piccola Italia, según yo, ha quebrado varias veces, después ha vuelto a abrir. Pues que por eso, pues, pero esa es la idea de la reorganización. Entonces, por eso que se afinó la ley en ese sentido, porque Chrysler también en Estados Unidos se acogió muchas veces en la quiebra, es decir, era como cada 7 años se acogía al capítulo 11, que es la reorganización financiera, hasta que lo compró Fiat finalmente, pero porque uno dice, nadie sabe por qué existe, porque en el fondo uno pensaba, mira, un Chrysler no es muy barato, ya listo, y es muy bueno, no tampoco, no tiene ningún atributo. ¿Por qué alguien lo preferiría? Pero en ese caso la empresa le iba mal, porque en el fondo si uno dice, mira, es Ripley, ¿es la multitienda más barata? No. ¿Es la de mayor calidad? No. No tiene ningún atributo particular. Pero Ripley tiene sus utilidades, como que sobrevive. Tuvo unos años malos cuando fue a hacer el ridículo a Colombia, lo vamos a mostrar ahora a la vuelta. Pero eventualmente gana su utilidad, sobrevive. No una cosa así que brutal que la rentabilidad de Ripley, pero está ahí. ¿Se entiende? Entonces quizás no... Las empresas, por eso cuando nosotros dijimos ya el VPN positivo, los proyectos sí, pero eso tiene que tener una razón de negocios detrás, que hay barreras de entrada, que hay barreras de salida, que tengo una ventaja competitiva, que yo tengo acceso a financiamiento que no tiene el resto de las empresas, etcétera, etcétera. Si no, no es que la empresa pueda ganar plata de la nada, pues, sino, porque si la empresa fuera fácil ganar plata, todos competirían en ese mercado. ¿Sí? Mira, eso lo vamos a ver para el control 2, pero Netflix. Netflix, ¿cómo va a ser el futuro de Netflix? Espectacular. Bueno. Producción interna. Pero si uno piensa cómo va a ser el futuro, va a ser... ¿Estrenos de cine? Por ahí podría ir. Pero depende, pues si la cuarentena dura 5 años, capaz que streaming trae más ingresos. De momento, los cines traen más ingresos. ¿Sí? Entonces, Netflix nunca va a tener Avengers Endgame, la película con mayor ingreso en taquilla, digamos, en el cine de toda la historia. Bueno, eventualmente la empresa podría decir, sí, entonces tengo que dedicarme a esto, pero la mayor cantidad de los contenidos de Netflix son de Netflix. No. Entonces ahí va a haber una diferencia. El control 2 de ejercicio va a ser más bien como una tarea y ustedes van a tener que ir a hacer el análisis de Netflix. Y ahí me van a decir, mira, ¿Netflix se ve espectacular a futuro o se ve malo? No sé, pues, depende de la posición que esté en la industria y si el negocio es tan bueno y si va hacia allá le van a salir competidores. ¿Se entiende? No es como que si tú tienes un negocio súper bueno, nadie te va a copiar. Tesla Motors, los chinos hicieron sus propios autos eléctricos, ecoamigables, etcétera, y le pusieron más subsidio que Estados Unidos, etcétera. Entonces va hacia allá. Entonces, tú me hiciste la guerra comercial porque Apple le estaba compitiendo a Huawei, ya, chao. Entonces yo pongo mi lista de las empresas que no pueden vender en China, tú pones la lista de las empresas que no pueden vender en Estados Unidos, se van a competir, pues. No puede ser que los Toyota sean los mejores autos del mundo, entonces te va a salir Volkswagen, te va a salir Chevrolet, General Motors, Ford. Si el negocio es muy bueno, algún competidor te va a aparecer, a menos que yo tenga algo que me proteja, por ejemplo, una concesión. Claro, es súper bueno el negocio de la autopista, ¿sí? Por eso aparece Nomastag y todo, pero es imposible poner una autopista al lado. ¿Por qué? Porque la ley le entrega ese pedazo en concesión, listo, no, es un monopolio natural nomás. Listo, no hay nada que hacer. Entonces, a menos que haya eso, te van a entrar competidores. ¿Sí? Profe, Agustín. que si yo salgo a buscar financiamiento afuera, mis pasivos siempre deberían aumentar, ¿cierto? ¿Tu Porque en el fondo financiamiento son... es de deuda?
¿De qué otra cosa puede ser? Patrimonio. Podría ser que yo digo, acepto nuevo accionista. Entonces ahí Cencosud del año 2009, ¿Mm? ¿por qué sus pasivos aumentan del año 2009 al 2010, siendo que como que paga su deuda? No sé si me entiendes. De nuevo, a ver. Que El pasivo aumenta. Ajá. obtuvo financiamiento el año 2007 y 2008. Ajá. El 2009 pagó, devolvió cierta plata que le habían prestado antes. Ujú. Pero si devolvió cierta plata, ¿no deberían disminuir como sus Pero es deudas de que corto plazo? este paga dividendos. Mm, Por eso, mira, tenía 2,3 billones. Ganó 100.000, entonces debería haber quedado con 2,43. Pero como pagó dividendo, entonces quedó con menos. Como que el patrimonio se reduce cuando yo pago dividendos, ¿se entiende? Porque tengo menos utilidades retenidas. Y entonces al año perfecto. siguiente dijo, ya, pues, ¿cuánto ganamos? 300. Entonces debió quedar con 2,47 más o menos. 2,48 incluso. Ya, pues, pero como los acreedores se pusieron con plata, pusieron 900.000 millones en el neto. O sea, puede ser que tú les devolviste 300 y ellos pusieron 1,2 billones de pesos. Bueno, los accionistas también que se pongan con un poco. Ya, pues pusieron algo así como 250.000 millones. ¿Se entiende? Lo que Sí, importante que ahora lo vamos a ver a la vuelta del break es que la proporción se mantenga. Entonces, fíjate, por ejemplo, acá. Tengo más o menos, el pasivo representa el 60% del activo. Entonces, tengo 4 acá y tengo 2,2, ya, 55%. Acá tengo 5, un poquito más de 5 y tengo 3,2. Ya, tengo el 58%. Acá tengo 5 y tengo 2,8. Tengo el 58%. Y acá tengo 3,6 y tengo 6, 60%. Entonces, la proporción en el total no varía tanto. No es como que un año tiene 90% de los activos financiados con pasivos y el otro año tiene 10%. Digamos que una tendencia además del retail. El retail en general tiende a financiar, en el caso de Chile, en el extranjero lo hacen distinto, pero en el caso de Chile financia más o menos eso, entre 60 y 65% del activo está financiado con pasivo y el otro tercio está financiado con patrimonio. ¿Sí? gracias. ¿Más o menos todos claros? Vamos al break, volvemos a las 10:15. Claudia. Una pregunta, ¿va a subir como alguna recalendarización del programa por la semana de descanso o se mantiene todo igual, los controles de lectura y todo? Todo, pero se corre una semana en el fondo. Ya, pero igual se corre todos los controles, todo. Sí, claro, pues, obvio, ¿no? O sea, es que la fecha que está ahí, más 7, pónganle, porque Ya, el semestre completo va a terminar una semana después, los exámenes van a ser una semana después. ya, perfecto. ¿Mm? Gracias. No hay de qué. Ya, retomemos entonces. Miren, como yo decía la semana pasada, por si alguien está como medio perdido, aquí una parte importante de lo que uno tiene que ver en el análisis financiero, involucrarse con los estados financieros que pueden tener cuentas raras. Calcular ratio es inútil, al tiro. Que dividir, todos saben dividir, multiplicar, decir que subió, etcétera, pero relacionar, interpretar, esa es la parte compleja. Entonces hay ciertas cosas, esto está en estos estados financieros en webcurso, en la sección de análisis financiero, van a ver que hay uno que dice ejemplo de Antar Chile. ¿Sí? Entonces yo voy a mostrar el estado de flujo efectivo, que es lo más importante para la empresa. Entonces, miren, esto es el estado financiero de empresas Copec, ¿sí? O Antar Chile, que es la matriz de empresas Copec. ¿A qué se dedica Copec? A la venta al por menor de petróleo, benzina. No. Otra oportunidad. ¿El transporte de combustible? No. Miren la foto. Sí, esto no es trivial. La empresa pone las fotos que representen lo que hace. ¿Apoyo a la industria? No. Como agronomía y esas cosas. Por ahí va. Forestal.
Por eso fíjense que de la portada, la empresa, esto, uno cree que esto es coincidencia, ¿no? La empresa dice, mira, 2/3 de mi negocio es forestal, Forestal Arauco. Después, como un 25%, un 30% es distribución de petróleo. Entonces ahí está Copec Combustible, pero no empresas Copec. Y luego hay una parte muy chica que son las pesqueras, las mineras, y por eso la foto es mucho más chica allá a la izquierda abajo. ¿Se entiende? Entonces, las empresas, lo mismo que cuando se fusionan, LAN con TAM, se llaman LATAM, porque el controlador final en porcentaje es LAN, si no se llamarían TALAM. Lo mismo Itaú Corbanca, Itaú está primero porque tiene un porcentaje más amplio. Y así sucesivamente, las cosas que hace la empresa tienen que ver con cómo funciona su negocio, cómo se generan. Entonces Cencosud pone la foto del Jumbo más grande que la del Easy porque genera más plata y así sucesivamente. ¿Se entiende? Entonces, miren, aquí están los accionistas, Grupo Angelini, la mayor parte, o el controlador de empresas Copec, y en este caso estamos viendo Antar Chile, que es la matriz de empresas Copec. Entonces, fíjense, aquí este es el estado de flujo efectivo. Por ley, desde el 2013, las empresas tienen que generar el estado de flujo efectivo por el método directo, siempre. Y eso es mucho mejor. De hecho, las normas contables, la NIC 7, sugiere que se utilice el método directo. La realidad es que en el mundo el más utilizado es el método indirecto, pero no en Chile. En Chile las sociedades anónimas abiertas, las que están reguladas por la Comisión del Mercado Financiero, ocupan el método directo. Entonces, ¿qué te dice el método directo? Mira, esto es lo que cobré, 25.000 millones de dólares, esto es lo que pagué, 23.000 millones de dólares, y entonces en el neto me quedaron 1.000 millones de dólares. ¿Sí? Y ahí tenemos 2012-2013. Este es un año particular porque yo lo coloqué como ejemplo. ¿Sí? Después, inversión, invierte 1.900 y 1.700 cada año. Entonces el crecimiento es inorgánico. Fíjense que operacionalmente genera menos flujo de caja que en la inversión. Y entonces la diferencia, ¿dónde sale? Bueno, proviene de préstamos. Acá están, importe de préstamos. ¿Y cuánto amortiza? 2.400, 2.300. Entonces lo que sobra es para financiar eso. Entonces flujo de financiamiento, 40, 500 millones de dólares positivos. ¿Sí? Entonces fíjense, ¿qué es lo que uno tendría que mirar aquí? Ciertas cosas que son complejas de observar. Esta parte de acá. Los dividendos que una empresa paga son una actividad que tiene que ver con qué cosa, o debiese tener que ver con qué cosa. Las utilidades. Ya, pero ¿por qué pago dividendos? No tengo Porque, proyecto. sí, porque la empresa le está yendo bien. Pero, No ¿a quién le pago los dividendos? A A los dueños. Ya, A los entonces, dueños. el dividendo es la rentabilidad que reciben los accionistas, ¿por qué cosa? Por la empresa. De inversión. De invertir. Ya, Por pero financiar. por financiar a la empresa. Entonces, cuando uno está pensando en los dividendos pagados, debiese ser una actividad de financiamiento. Y es cierto, fíjense que acá no se colocó ningún ítem. ¿Sí? Luego, los dividendos recibidos, ¿por qué tú recibirías dividendos? Porque son dueños de otra empresa. Participación en otra empresa. Por lo tanto, tengo una inversión. Si es asociada, si es filial, tengo control conjunto, no sé, no entremos en la parte contable. ¿Sí? Los intereses que yo pago son una actividad que tiene que ver con el financiamiento. O el banco me prestó plata o los bonistas me prestaron plata o una compañía de leasing y tengo financiamiento. Y los intereses que recibo, de nuevo, tienen que ver con la inversión. ¿Se entiende? Pero fíjense que están en las actividades de operación. Entonces es raro. Bueno, las normas contables, la NIC 7, permite que ocurra eso, porque dice, mira, hay algunos intereses que están relacionados con la gestión de la tesorería. Tú te sobró plata antes de pagar los sueldos, entonces lo que vamos a tener es que va a generar un flujo que es por intereses, pero de corto plazo ya. Esos intereses recibidos tienen que ver con una actividad de operación porque estoy gestionando la liquidez.
no es que yo hice una inversión de largo plazo y me generó interés. Y al revés, los intereses que pago porque ocupé la línea de crédito tiene que ver de nuevo con una actividad de operación, porque en verdad era porque tenía que hacer un SWIFT al extranjero con el banco que tenía un pago en dólares y yo tenía la cuenta en pesos, ya, financiamiento. ¿Se entiende? Entonces, dividendos recibidos de nuevo, no es que compré acciones porque me sobraba la plata por 2 semanas, 3 semanas, y eventualmente la empresa tuvo que recibir dividendos. Ah, listo. Eso podría ser. Entonces, se permite. El que tiene menos sentido de estas partidas es que los dividendos pagados sean operativos. Entonces, ¿qué dice la norma? Dice, mira, los dividendos pagados no son un gasto ni un ingreso, a diferencia de todo lo otro. Estos como van al estado de resultados, porque son ingresos por dividendo o por intereses, o gasto por intereses, nosotros ya dijimos cuando hicimos los flujos caja al proyecto que los dividendos pagados no son un gasto. ¿Por qué? Porque alguien lo dijo recién, pero se pagan sobre las utilidades. Entonces, como no son un gasto, no tendría sentido considerarlo en la actividad de operación. Pero la norma dice sí, eso es lo lógico, pero una parte importante de los analistas financieros, bancarios, clasificadoras de riesgo, lo suman igual. Entonces, hagámoslo simple y si quieren, también incluyanlo en la operación. Eso es lo que dice la norma. ¿Se entiende? Entonces son partidas que quedan muy a juicio de la persona. Entonces también nosotros decimos, bueno, la operación tendría que dar para pagar los intereses, pero si tú ya le quitaste los intereses en la operación, entonces no tiene que dar para pagar nada. En el fondo, ojalá sea positivo. Tiene que dar para pagar dividendos en el muy largo plazo, porque ya dijimos que los accionistas podrían esperar en el corto plazo. ¿Se entiende? Pero si nosotros vamos, por ejemplo, a la parte de inversión, vamos a ver que también tiene los dividendos y los intereses recibidos. Entonces, algunos los clasificó arriba. Voy a poner acá, déjenme hacer una flechita. ¿Dónde está la flechita acá? Fíjense. Tiene dividendos e intereses recibidos. Ah, claro, pues se invirtió en un depósito a plazo, recibió intereses, se invirtió en una acción, recibió dividendos. Sí, pero también los puso arriba. Entonces quiere decir que la empresa algunas cosas lo considera una actividad de tesorería, de gestionar la liquidez del día a día y lo considera en operación. Y en otros casos va a considerar que esta empresa podría tener también una inversión más del tipo permanente. Por eso, como aquí estamos viendo Antar Chile, que es la matriz de empresas Copec, principalmente su inversión son las acciones que posee de Copec. Entonces es obvio que los dividendos que está recibiendo es una actividad de inversión. En el fondo tu activo es un activo financiero, ¿sí? Un instrumento de inversión. Entonces podría clasificarlos también acá. Y también podría darse la situación en que uno va a la parte de financiamiento y fíjense, los dividendos y los intereses pagados a los accionistas de la empresa, acá voy a hacer la misma flechita. ¿Dónde está la flechita? ¿Se entiende? Entonces, podría, de acuerdo al juicio de la administración, clasificarse en cualquier partida. Para no confundirse con la parte contable o recordar esa parte contable del estado de flujo efectivo. ¿Sí? Primer detalle. Segundo detalle, cuando uno hace análisis financiero. Por ejemplo, el siguiente archivo que tenemos ahí, ¿se ve? Que tenemos en WebCurso, los estados financieros de Ripley. Si uno piensa hace 10 años, las empresas chilenas dijeron, mira, tenemos esta bonanza, nos demoramos en recuperarnos 1 año de la crisis subprime, listo. Hay que expandirnos a mercados que vayan a crecer más que Chile, porque Chile creció mucho a raíz de ¿qué cosa? ¿Por qué Chile durante mucho tiempo creció a tasas del 5% anual y ese tipo de cosas? El superciclo del cobre. Eso es. Con el cobre por encima de $4 había plata para tirar a la chuña. Está bien. Pero cuando eso se agotó, las empresas chilenas dijeron, ya, pues como ahora con las utilidades que tengo que seguir reinvirtiéndolas. ¿A dónde las llevo? ¿A qué países se quisieron ir? Colombia, Perú. Colombia y Perú, esencialmente. Entonces, por ejemplo, la Polar
después del 9 de junio del 2011, ya quedó la embarrada con el fraude y todo, tienen el análisis financiero ahí ustedes realizado un web curso para que vayan como dándole bagaje y vayan leyendo distintas industrias. Está el set completo de ejercicio que te presenta un caso positivo, Chuck E. Cheese, te presenta el análisis financiero de Entel, te presenta el de Casino Enjoy, que ahora se acaba de acoger a reorganización financiera hace casi un mes ya, pero cuando yo hice ese análisis financiero en 2016, véanlo, no tiene ningún número después de, ahí ya van a ver ustedes que yo decía que no tenía por dónde la empresa. Al menos comparado con Dreams o con Monticello, después de que se fusionara Dreams con Monticello, Enjoy tenía todos los indicadores mucho más malos. Entonces, como que aquí la técnica como para procesar y para hacer bien el análisis financiero en el fondo es ver mucho. Hay que expandir la mente que decíamos hace 2 semanas a, mira, en la industria del retail pasa esto, en la industria de telecomunicaciones pasa esto, en los juegos, etcétera, etcétera. Bueno, ahí van a tener muchos ejercicios para que puedan digerirlo con calma. ¿Sí? Entonces, fíjense que Ripley se expandió a Colombia y dijo, mira, aquí tenemos los estados financieros. Para que se hagan una idea, la Polar fue después del 2011, 2012 hizo un aumento de capital, fue el 2013 a Colombia, se fumó los 220 millones de dólares del aumento de capital, lo perdió todo y dijo, ya nos retiramos de Colombia. Ripley, bastante más grande, bastante más sólida en términos de utilidades y de la composición de su activo, dijo ya también voy a Colombia. Entonces fíjense que una empresa que tiene en activos totales al 31 de diciembre del 2016, 2.6 billones de pesos, millones de millones, que está financiado, fíjense, de los 2.6 tiene casi 900 de patrimonio y casi 1.8 billones de pasivo. Entonces, fíjense que es la proporción que yo les decía, pues el pasivo es 2/3, el patrimonio es 1/3 del total de activos. ¿Sí? Entonces, fíjense el estado de resultados. Tenemos a la derecha 2015, este lado, y tenemos a la izquierda 2016. ¿Qué año es el mejor para la empresa? El 2015 según las ganancias, ¿no? ¿Por qué? Que son positivas. Y el 2000, De perdón, la izquierda. eso, el 2016 creo que se Ah, refiere, perdón. porque Sí. 2015 es el de la derecha. Entonces, ¿pero qué línea estamos mirando? El de ganancias total. ¿Este de acá? No, el de más abajo. Ah, pero que es lo mismo. Sí, es lo mismo. Casi lo mismo, porque en el fondo, claro, tiene unas cosas contables, participaciones no controladoras o interés minoritario, pero si obviamos eso, pensamos en esta. Pero fíjense que esto no es lo que uno debería ver normalmente, uno debería mirar esto, porque fíjense que tiene esta ganancia procedente de operaciones descontinuadas. Las operaciones descontinuadas es un negocio, no es un camión, no es una tienda, es un segmento de negocios, por ejemplo, tu operación en Colombia, que que tú te deshiciste de ello esencialmente. Entonces, tus activos cambian mucho, tus pasivos cambian mucho y por consiguiente tus utilidades van a cambiar mucho, dado que tú te retiraste en 2016 de Colombia. Si alguien después quiere leer las notas en detalle, te va a decir, las notas 14 en este caso, perdón, 38 te dice el directorio determinó en enero del 2016 que se cerraba toda la operación en Colombia, bla, 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 y te da la explicación. Pero en el fondo uno dice, mira, si yo tuve una utilidad de 39.000 millones y el 2016, obviemos todos estos números, yo hubiera ganado, perdón, acá, si yo perdí 51 y yo obvio todo esto, y gané aquí 20.000 millones, ¿hubiera sido un buen año el 2016 o no? No, ¿Por qué no? porque Que tengo siguen, menos el año pasado.
¿Pero cuánto el año pasado? Antes tenía 40 millones y ahora tengo 20. Ah, ya. O sea, lo que hay que comparar es este. Porque si tú me dices, mira, ¿saben qué? Aceptemos, no fue buen negocio este, entonces no siempre se hacen buenos negocios. Retirémonos de Colombia. Bueno, retirarte de Colombia te implica perder 90.000 millones de pesos, ¿sí? Pero el próximo año, si ya no opero en Colombia, ¿cuánta plata puedo perder en Colombia? Más que 90. No. Si ya no opero, ¿cuánto puedo perder? Pero, Cero. Cero, Por perdón, eso cero. que es una operación descontinuada, que es algo que antes de IFRS no se utilizaba. Entonces tú decías, no, es que este año perdí 51. Bueno, pero en tu proyección ya no puedo perder 90. Entonces lo que tú tienes que planificar es con este. O sea, lo mínimo es que el 2016, para que sea decentito, me dé los mismos 39.000 millones. Si no, la empresa está haciendo el loco, porque si tú quemaste un edificio y perdiste 90.000 millones, el próximo año, ¿puedo volver a quemar el edificio? No. Entonces, este resultado no es repetible, no es recurrente y es un gran negocio. No es que tú tenías un camión, una máquina que falló, se te quebró la vitrina, se cayó una pared. No, es un gran negocio, es un segmento de negocio, una región geográfica que está descontinua, es decir, nunca más voy a repetir. Entonces, separo la utilidad neta en la que proviene de actividades que sí van a continuar y otras que no van a continuar para entender cuáles son proyectables en el tiempo y cuáles no son proyectables. Entonces, si usted fuera un analista de crédito y pensamos en la solvencia, digo, mira, ¿le presto plata a la empresa para expandirse en Colombia? No, pero para seguir en Chile sí, porque tiene 40.000 millones de utilidad. Y el siguiente año, fíjense, en todo lo que yo lo rayé, voy a borrar, ganó 77. Entonces lo hizo el doble mejor. ¿Se entiende? Ah, después ya terminé de liquidar los activos en Colombia u otro negocio, hice 36. Bueno, la empresa no puede sobrevivir solamente a operaciones descontinuadas porque ese negocio se va agotando. Entonces puede ser que tú tengas un terreno, algunos activos muy preciados, listo. Lo puedo vender súper caro y ganar plata, pero ese negocio no es repetible en el tiempo. ¿Se entiende? Entonces, si tú te quieres deshacer de un área de la empresa que era muy importante, bueno, pero eso va a ocurrir una vez, no es algo repetible en el tiempo, entonces no trae valor presente los flujos de caja porque hay un flujo de caja, no una seguidilla de flujos de caja. Pero, profe, ¿cuál sería la diferencia, por ejemplo, lo que hacíamos nosotros en la evaluación de proyectos, que calculábamos como los costos que uno, no, que uno se ahorraba o los ingresos que uno no iba a tener? En el fondo es Ajá. como lo mismo, ¿no? ¿En qué sentido es lo mismo? Que una operación discontinuada sería como lo mismo obtener una sinergia positiva o negativa de otro negocio que estoy evaluando si es que lo voy a dejar de hacer, si lo voy a seguir haciendo. Ah, sí, sí, ese proyecto podría ser una operación de... O sea, seguro que cuando tú dices ya, salgámonos de, en este caso Colombia, o salgámonos de cualquier negocio, tú dices ya, pues ¿tiene VPN positivo salirnos? Sí, salte. Si no, quédate. profe, Evaluación de proyectos, seguro que sí. Si cada decisión que la empresa quiere invertir o desinvertir, fíjense que vender la operación en Colombia es un proyecto de financiamiento. Aquí es donde se agrupa todo lo que hemos aprendido en el curso. Desinvertir es un proyecto de financiamiento. Si tiene VPN positivo, se hace. Si no, se rechaza. profe, Libre. si por ejemplo le hubiera ido bien en Colombia, ¿no se hubiera tomado como una operación discontinuada? No, pues porque seguiría operando en Colombia. Y ahí se pone como operación continuada. O sea, Es que continúa, pues, o sea, sería así como tú podrías ir a la nota de los segmentos de negocio. Entonces, por ejemplo, ya, mira, voy a hacer esa parte brevemente. Voy a ir a nota 30. Eh, abajo, abajo, 24, 26,
Discontinuadas serían solamente proyectos que me salieron mal. No, puede ser que te hayan salido bien. Mira, ¿por qué yo vendería un negocio? Hay dos razones para vender un negocio. ¿Cuál es una? Que no está rentando o que la proyección sea mala. Ya, esa es una, listo, ya, un punto premio. ¿Cuál es la otra razón para vender un negocio? Que el Que tenga BPN de algo venderlo mejor. sea más alto. Ah, sí, pero eso suena en teoría. Tiene que haber otra razón a que el negocio sea un desastre. ¿No hay liquidez? Sí, pero eso es porque no tengo liquidez, porque el negocio es un desastre. Po. Pero debe haber otra razón para vender un negocio. ¿Y quiere cambiar de rubro? Puede ser, pero ¿por qué me cambiaría de rubro? Porque el negocio es malo. Porque tiene tan buena proyección que puedo venderlo a un valor mucho mayor. Listo, un punto premio. Que lo venda caro. Eso es, po. O tú vendes el negocio porque es un asco y no quiero seguir perdiendo plata, o porque es muy bueno y me pagaron el doble de lo que vale. ¿Se entiende? Cencosud, cuando compró París, la acción valía el año anterior, el 2004, algo así como 500 pesos en promedio, y Cencosud terminó pagando 960 pesos por acción, casi el doble. Entonces, a ese precio todos los accionistas terminaron vendiendo, obvio. ¿Se entiende? Entonces, la empresa podría retirarse por esas dos razones. Entonces, una operación descontinuada no es solamente negocios malos. O sea, en el Magíster de Finanzas yo muestro que Cristalería Chile, que se dedica solamente a hacer botellas, que era el grupo Claro, en Viña del Mar, o en Valparaíso, digamos, era dueño del Megavisión, del canal, del Mega ahora. Bueno, un día vino el grupo Betty y le dijo, te pago tanto. Bueno, como era buen negocio, chao, pues si yo me dedico a las botellas, no sé muy bien qué hacía con un canal de televisión, y entonces vendió, pues, pero vendió con una utilidad gigantesca. Entonces no es que siempre yo me deshaga de los negocios que son malos, sino que si alguien viene y me paga caro, vendo, no hay de otra. Entonces, miren, los ingresos, si fuera una actividad continuada, entonces se separarían en el ingreso. Tendría los ingresos que te da el retail, lo que te da el banco, lo que te da los malls en los que participo. Fundamentalmente aquí tenía participación importante en Mall Plaza. ¿Se entiende? Entonces sería un segmento de negocio. Aquí se han declarado los segmentos de negocio en retail, bancario, inmobiliario. Pero otras empresas dicen, por ejemplo, Entel, si alguien entra a decir, nuestro negocio es Nextel Perú, nuestro negocio es Entel Empresa, Entel Persona, Entel otros servicios. ¿Profe? Ajá, Claudio. Yo supongo que, por ejemplo, ya el precio de la acción como depende como qué tan buena es la empresa, como la rentabilidad que va dando, cosas así, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué incentivo tiene como, por ejemplo, cuando Cencosud compró París de comprar la acción al doble si por algo estaba valuada en 500? Primero, es una discusión más amplia para Finanzas 2, pero tú podrías decir que el precio de mercado está malo nomás. No es como por monopolizar como la industria, cosas así. Sí, pero eso es porque tú crees que va a ganar plata. Porque primero hay que pensar en el concepto del fair value. El fair value depende de cada persona, porque tú dices, ya, pues el valor presente del flujo de caja. Bueno, es que tú ocupas una tasa de descuento de 10, pero yo voy al banco y me presta 8, entonces yo ocupo una tasa de descuento de 8, sube el valor presente. Tú lo operas solamente con París, pero yo voy a operar París con el Jumbo, con el Easy, con Johnson, con la tarjeta Cencosud, entonces esto no me va a generar 100, pues me va a generar 250. Entonces, para mí no vale 960, vale 1500. Para ti vale 500 o el mercado está haciendo el loco, ya eso insisto que es más complejo porque hay que evaluar la hipótesis de los mercados eficientes. Pero yo creo que vale 1500, entonces si compro a 960 es una ganga. Entonces, por eso que contablemente se genera el goodwill, miren, esa es una de las partidas complejas sobre las que quería volver. Cuando uno va al activo y tiene el goodwill, que lamentablemente en Chile le llamamos mucho plusvalía y es un nombre que no tiene nada que ver con el goodwill. El goodwill representa justamente este exceso que tú pagaste por una empresa. Entonces tú dices, mira, todos los activos valen 1000, contablemente. Todos los pasivos valen 800, entonces el patrimonio tiene un valor razonable, el activo neto de 200. Pero yo voy a pagar 250. ¿Por qué? No, porque a futuro yo voy a generar externalidades positivas. Entonces voy a ahorrar costos en Johnson, voy a ahorrar costos en el Easy, etc. Y eso me va a ahorrar 500.
entonces para mí en realidad vale 700, y como te pagué 400 o 500, genero la plusvalía por la diferencia. ¿Se entiende? Entonces, en ese caso, el valor que le asigna cada uno de los adquirientes puede ser distinto. Como en el caso de Johnson para los dueños anteriores a Cencosud valía 0, porque el negocio estaba destinado a perder plata. Para Cencosud veía que valía mucho más, y por ejemplo tenía un activo que sí podía aprovechar, que era el activo por impuestos. Porque Cencosud sí tenía utilidad y Johnson no tenía utilidad, entonces le era imposible utilizar. Entonces la empresa ve otros valores que no lo encuentra normalmente. Entonces no quiere decir, si no, no habrían transacciones. En el fondo, si alguien tiene más sed que otro, está dispuesto a vender el agua, la bebida, etc. Entonces, eso cambia aquí también. Puede ser que para obtener una posición más dominante, etcétera, pero que eso te tiene que traducir de alguna forma en flujos de caja, porque yo le pago menos a los proveedores o alguna cosa. Pero algo tiene que haber. ¿Entiendes? No es como que solamente por mantener el negocio. Eso es malo. Creo que lo dijimos cuando vimos evaluación de proyectos. Pero, por ejemplo, por mucho tiempo, esto me lo contaba el profesor Toledo de Viña, que era amigo de la familia, los dueños de Cruz Verde iban y compraban 2 terrenos al tiro y ponían una farmacia. ¿Y para qué compraste el otro? No, para que no se ponga la farmacia al frente. Pero Andrés Toledo me decía, que le decía a Harding, oye, pero eso es mal, lo metiste en la evaluación de proyectos. ¿Qué evaluación de proyectos? Si teníamos la plata y compramos. Bueno, eso podría ser mejor todavía. El negocio era muy bueno, podría ser excelente, si quizás considerara eso. Pero entonces, hay veces que las empresas tienen este tipo de decisiones que en principio creen que podrían ser muy buenas y después podrían ser mejores o peores. ¿Se entiende? Entonces, pero eso debe meterse en la evaluación de proyectos, lo que impacta en las otras líneas de negocio, etcétera, y parte de eso puede ser la plusvalía. Perfecto. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahí? ¿No? Entonces, miren, las empresas chilenas, uno puede decir, porque la explicación que dieron todas, o sea, Falabella fue, el Parque Arauco fue, Cencosud fue, esencialmente casi todas las empresas chilenas fueron, o sea, Casa Idea inclusive, fue a Perú, fue a República Dominicana, dijeron, sí, que es lo que se conocía como el easy money era. O sea, la era del dinero fácil, claro, como las tasas de interés son muy, muy pequeñas, como había un exceso de liquidez, ya pongamos la plata en cualquier parte. Si cómo hacer tan ordinario el proyecto que no dé un 5%, un 8% al año, y con eso pago todo el costo de capital y entonces seguro que va bien. Bueno, por eso que las empresas cuando empezaron a fallar en Colombia decían, no, es que no entendimos el mercado. No, es que el comportamiento del consumidor en Colombia es distinto. Bueno, nosotros somos gente de número, eso es subjetivo. Nosotros vayamos a los números que son objetivos. Si alguien ha ido a Colombia, debe conocer Almacén Éxito. Supermercado que tiene 2/3 de participación de mercado en todo Colombia. ¿Sí? Entonces, miren, esta es una de las empresas más grandes de Colombia. Entonces, si uno dice, no, es que no entendí el mercado, es que los márgenes, no conozco a los proveedores, los clientes compran de otra forma, no sé, aquí tenemos un supermercado que tiene una participación que es como el doble de lo que tiene el líder, que ya es el líder del segmento supermercadista en Chile. Entonces, fíjense en Almacén Éxito, todo esto está en millones de pesos colombianos. Pero una empresa, alguien va a decir, no tengo idea cuánto un peso colombiano, no importa, pongámoslo en porcentajes si quieren, por eso que en tamaño común es más fácil de ver. Que la empresa obviamente tiene invertido una parte significativa en propiedad, planta y equipo, obvio, las construcciones de los supermercados. El resto está invertido en inventario, pero a diferencia del retail chileno, no tiene cuentas por cobrar muchas. El retail chileno, 1/3, la mitad de sus activos, si ven la Polar 2/3, es cuenta por cobrar. Bueno, los retailers afuera no venden así. Tú vas a comprar una cartera Louis Vuitton y Louis Vuitton no te da crédito. Si tú la compras con Mastercard, con Visa, la tarjeta o tu banco te da crédito, no Louis Vuitton. Tú vas a Zara lo mismo. Entonces, cuando uno ve otros retailers, no tienen esa forma de vender. Walmart en Estados Unidos, Costco, Metro en Europa, Countdown en Nueva Zelanda, no, crédito, no damos crédito, nosotros no somos un banco. Por eso que el caso en Chile es retail
financiero. Te vendo el producto, te presto la plata. Y ahí hay que evaluar qué tan bueno es el negocio y qué tan malo es el negocio. Eso es lo que vamos a hacer la próxima semana cuando hagamos el caso Sears versus Walmart, que lo tienen en buen curso. Muchos Profe, puntos premios a repartir. Max. ¿y por qué se da eso? Como, ¿cuál es la explicación lógica de que solo pase eso acá en Chile? Eso es lo que queremos descubrir la próxima semana. A esta misma hora, en una semana más, te contesto. Bueno, gracias. Es que una parte importante de entender el caso, porque miren, Sears quebró el año pasado. ¿Sí? Vino a Chile, hizo el ridículo en el Parque Arauco en los años 80, listo. Pero, por ejemplo, Carrefour, una empresa supermercadista, el tercer supermercadista más grande del mundo, como un poquito detrás de Walmart, vino a Chile, también hizo el loco. Si esto puede pasar, es como que tú vayas a hacer negocio a Camerún, capaz que no tiene idea de cómo funcionan los negocios en Camerún, en Sierra Leona, antes de hacer tú. Entonces, podría pasar, no todos los negocios como que tú tienes la receta, va y lo replica en el mundo, no funciona así. Pero el retailer chileno ha preconcebido una idea. Entonces, Sears versus Walmart, si uno piensa en Walmart, ¿qué supermercado sería el símil en Chile? Líder, ya. Entonces ahora solamente tienen que leer el caso y decir, Sears, ¿a cuál otro se parece? Y les va a ser muy obvio. Entonces ustedes van a empezar a decir y piensen, cuando yo voy al Líder veo esto. Como que los números tienen que explicar. Entonces ustedes dicen, no sé, los pasillos están todos vacíos, la Polar. ¿Entiendes? Entonces como que no puede ser que uno diga, la tienda está llena y pierde plata. No tiene sentido. Los números tienen que ser igual a como ustedes lo ven físicamente. Entonces, cuando ustedes van al Líder y lo comparan con el Jumbo, físicamente, ¿qué diferencia hay entre el Líder y el Jumbo? Precios. Bueno, pero eso no es físico. Díganme algo que puedan ver con los ojos. La variedad de productos. No. Costos. Algo más evidente todavía. ¿Quién tiene mejores carros? El Jumbo. Los pasillos del Jumbo son más ¿Cuál está más sucio? El Líder. Es una cosa obvia, pero ¿por qué? Porque los precios son más bajos. Para conservar los precios bajos tengo que ahorrarme costos. Costos en los carros, costos en limpieza, etcétera. Bueno, o al revés, si no te gusta que esté sucio, anda el Jumbo que está limpio, pero te van a cobrar algo más caro. Son negocios distintos, ¿entiendes? Pero los números que uno ve, precios bajos todos los días, deben reflejarse en algo que esté en los estados financieros. ¿Se Es entiende? como lo mismo que la ayudantía entre Ripley y Falabella. Sí, claro. Eso Sí. es. Por eso que ahí uno puede decir, pero mira, ¿cuál es la estrategia de uno, de otro, de dónde provienen los ingresos? ¿Se entiende? Entonces, por eso que cuando uno dice, mira, Cencosud contra Falabella, no, son empresas muy, muy grandes, pero Cencosud, la mayor parte de sus ingresos proviene del supermercadismo, del Jumbo y el Santa Isabel. Totus es una participación de mercado 5%, es chiquitito. El que le trae las lucas es Falabella tienda por departamento. Pero París y Johnson están años luz de competir con Falabella, entonces no le trae tanto ingreso. Al revés, si uno dice Home Center o el Easy, Home Center trae mucho mejores negocios que Easy, entonces cambia. Pero si después uno dice, mira, Mall Plaza, que es de Falabella, contra Cencosud Shopping Center, y ahí hay un negocio más equilibrado, pero uno los ve, todos tienen margen de 80%, más o menos generan los mismos ingresos sobre el valor de la propiedad de inversión. Entonces, como que uno trata de comparar, pero si voy como segmento por segmento, puede cambiar la cosa. Entonces, cuando las empresas chilenas fueron, dije, hay que prestarle plata a todos los colombianos, no es así, po. Si uno va a un mall en Colombia, por ejemplo, uno ve que no hay una tienda ancla, no funciona en la misma lógica de Chile, que tú tienes que tener así un Falabella, un París, un Ripley y algo que te traiga gente más al cine. En Colombia pongo puras tiendas chicas y funciona, y no tiene que quedar todo junto, puedo hacer calle por medio y lo voy expandiendo, voy comprando más casas hacia el lado y construyo. Otro negocio. Lo que yo quiero decir es que las empresas cuando fueron, evaluaron mal el negocio. Porque miren, tiene una empresa de 62 billones de pesos colombianos, que se financia con pasivo de corto plazo 30 y con pasivo de largo plazo 12. Entonces tiene 43 de los 60. ¿Sí? Entonces ya un poquito menos del 70%. Listo ya. No es tan distinto al 2/3, 1/3 que decíamos en Chile.
¿Sí? Ya, entonces financiamiento parece ser entonces que en Latinoamérica funciona bien. Si alguien quiere ver Louis Vuitton, van a ver que mucha menos deuda. Zara, cero deuda. Este era el material de estudio del caso de Zara. Estado de resultados. Fíjense. Aquí el 2016 adquirió una empresa brasileña, por eso que Almacén Éxito crece mucho un año para el otro, en el fondo dobla la operación. Se entiende, un año vendía 24, el otro año vendía 51. Listo. Margen bruto, ¿cuánto le queda de los 24 billones que vende? Porcentualmente. 6 sobre 24, ¿cuánto es? 25. 25%. ¿Se entiende? Entonces no tengo que saber cuáles son los ratios de rentabilidad que usted le dieron. Porcentualmente se entiende, es como evidente. Siguiente año, ¿cuánto es tu margen? Lo mismo. Lo mismo. Lo mismo. Entonces, el supermercadismo tiene un margen más chico que las tiendas por departamento. ¿Por qué tiene un margen más chico? Estas son las relaciones que uno tiene que hacer. Porque la manzana tiene menos margen que un ¿Pero por qué, po? computador. ¿Por qué una manzana Acaba el tiene tiro. menos margen que un computador? Porque me la quiero comer ahora y me da lo mismo que me dure 2 semanas o 2 días. Pero te la va a querer comer ahora y ¿cuándo más? Mañana y pasado. Listo. Voy a comprar todos los días. Eso es, hay rotación. Entonces, independiente que la rotación se vea ingresos sobre activos, chao, esa división es inútil, eso lo puede hacer cualquier programa Excel. Pero ¿por qué tiene más rotación? Bueno, porque la gente va más veces al supermercado, o al menos va las mismas veces, pero compra más que si va a comprar polera. Entonces, claro, te podrás comprar 100 poleras al año, pero compras 10.000 productos en el supermercado. ¿Se entiende? Entonces, televisores, tú vas y no compras computadores, televisores, lavadoras, refrigeradores todos los días, pero todos los meses al menos una vez va a ir al supermercado. Entonces, los negocios que tienen mayor rotación, más volumen de ventas, tienen menos márgenes. Entonces, pero se compensa porque esto se repite muchas veces. Entonces, 25%. En cambio, el retail tiene un margen en Chile que es más o menos del 40%. Pero uno ve, por ejemplo, Louis Vuitton, no, ando comprando todos los días una cartera de 5 millones de pesos. Bueno, 60% de margen. ¿Se entiende? Entonces, si uno va ahora a la utilidad de la operación, fíjense que ahora te da, de los 24 billones que vendo, se gana 1,3. ¿Cuánto gana porcentualmente? ¿Cuánto es eso? 4%. 5%. Ya 5. Somos amables. ¿Y el siguiente año? 3. 3, o sea, el negocio es más malo en Brasil. No en términos de la comida, fíjense que ahí ya dijimos el 25% te queda. Lo que pasa es que en Brasil administrativamente te queda más lejos. Más gastos de distribución. Y además me gasto más en pagar las leyes sociales. Eso es más caro en Brasil. Aquí las leyes sociales son como el 20%, pero a mí en algún momento me tocó evaluar un proyecto en Brasil y las leyes sociales eran como el 50%. Entonces la mitad de tus gastos en sueldo es puras leyes sociales. Entonces, te deja un margen mucho más chico, pues 3%, y ese margen se lo come todos los intereses. ¿Se entiende? Y si además después le sumo que, por ejemplo, se empezó a devaluar el tipo de cambio del real brasileño y del peso colombiano, entonces a las empresas chilenas que están endeudadas en dólares o en pesos chilenos o en UF, le jugó así en contra horrible, pues empezaron a perder plata porque te pagaban, pero te pagaban una divisa que perdía mucho valor. 2015 el peso colombiano se devaluó 40%. Entonces, obviamente, lo mismo que le sucede a las empresas ahora desde el año pasado en Chile. Partiste a 600 y tanto y terminaste en 840, 850. Bueno, tú pagabas 10% de interés en dólares, pero ahora el dólar vale 40% más en pesos. Chuta, pago 50% de interés al año. No hay un negocio que aguante así en el largo plazo. ¿Se entiende? Entonces, por eso las empresas a veces tienen que tomar coberturas del tipo de cambio, porque el tipo de cambio te puede destruir el negocio. El negocio era súper bueno en pesos,
pero ese monto nadie te lo prestaba en pesos, entonces fui a Estados Unidos en dólares, Casino Enjoy, y en dólares te aforraron porque nadie te conoce. Aquí todos han ido al Casino de Viña, de Pucón, de Coquimbo, en Estados Unidos no existen. Entonces, como nadie te conocía, te prestaron una tasa brutal, que cuando el dólar se encareció, reventó a la empresa. Perdón, ¿alguien iba a decir algo? Sí, profe, ¿qué tan común es que se protejan contra el cambio de divisa? Las empresas de retail, por ejemplo. Poco. Pues mira, los que menos se protegen y los que más están expuestos son las aerolíneas. Y la aerolínea está expuesta al precio del petróleo, que es uno de los insumos importantes, y además el precio del petróleo está en dólares. Entonces, si tú no tienes una cobertura natural, por ejemplo, que tú vendas los pasajes en dólares y tengas tus costos en dólares, entonces debiera cubrirse y la realidad es que no se cubre. O sea, hay hartos estudios que muestran que la cobertura última quizás no es cubrir el 100% de tu flujo de caja porque tú no los conoces, pero cubrir el 80%, como lo que yo proyecto más o menos que es con seguridad, o cubrir al menos la deuda que ya está contratada, que sabes que no la voy a terminar de pagar el próximo año, y las empresas se cubren menos que eso. Entonces la cobertura es pobre, y por eso que los deja expuestos a un riesgo que para ti es incontrolable, porque tú eres el mejor vendiendo manzanas, pero cambió el tipo de cambio y yo traía las manzanas de California y morí. ¿Se entiende? Entonces, como que podrían, como estrategia de negocio, debieran cubrir esos riesgos que no deben, eso ya es como más avanzado, pero esos riesgos en los que no tienen ninguna ventaja competitiva, porque en el fondo en predecir el tipo de cambio el banco te gana, pero a ti nadie te gana en producir manzana, viña con chitoro, a ti nadie te gana en producir vino. Sí, pero ni idea cuánto va a ser la libra esterlina, y una parte importante de tu venta está en Inglaterra. Entonces, chuta, la libra esterlina te podría destruir un negocio que operacionalmente es muy bueno, pero financieramente le abrí un flanco que me destruyó. ¿Se entiende? Entonces, fíjense, aquí se come todo. Bueno, entonces en el fondo uno va a la última línea y dice, mira, en la suma de 2 años, una empresa que tiene 2/3 de participación de mercado en el negocio supermercadista, que no es súper riesgoso, no es Enjoy, es un negocio que todos van a tener que comer. Entonces, ¿cuánto gana si sumo los 2 años? Pierde. Si somos amables, digamos 0. O sea, está en el punto de equilibrio. Es un asco de negocio. Pues, ¿cuánto es la rentabilidad sobre los activos? 0. Y sobre el patrimonio 0 también. Entonces, si Almacén Éxito, una empresa colombiana de toda la vida que tiene 2/3 participación de mercado, ¿a quién se le va a ocurrir que tú, que nadie te conoce, va a ir y le va a ganar al líder de mercado? En el fondo evalúe mal el mercado, porque el mercado es un asco. Al menos en estas condiciones, pues habrá otros negocios que serán mejores, pero tú dices, ¿qué no miraron? Bueno, no miraron porque como la plata estaba, dije, allá, pero aquí están los números. ¿Por qué no evaluaste otras empresas que son líderes del segmento a ver qué le están haciendo? Quizá hay riesgos que tú no viste, si aquí uno no puede predecir el futuro tampoco. No vi que el tipo de cambio se iba a depreciar tanto. No vi que venía en cambio de tendencia, no sé, a ventas B2B, e-commerce, ya está bien. Pero eventualmente debieras verlo. O sea, Falabella sabía esto. Falabella empezó a desarrollar mucho falabella.com porque tiene un riesgo inminente. Y empezó a hacer Homey y empezó a hacer más venta en Sodimac.com porque IKEA venía a Chile. Y IKEA es la empresa de decoración del hogar más grande del mundo. Entonces ahí no tengo cómo competir. Y empecé a desarrollar falabella.com y le puse todas las balas a falabella.com porque ¿cuál va a ser tu competencia en venta por internet? Amazon. Y ya Falabella será la empresa más grande de Chile por capitalización bursátil, pero no existe al lado de Amazon. Amazon vale 1,3 trillón, o sea, vale 1.300.000 millones de dólares. En cambio, Falabella vale, pre-estallido social, 20.000 millones de dólares. Entonces, Amazon te tira el vuelto del pan y destruye a Falabella. En ese sentido no hay cómo competir, entonces las empresas deben ir actualizándose. Mira,
desarrollé muy bien, por eso que Falabella lo pensó muy bien, falabella.com al tiro, hay que poner todas las balas ahí, porque ahí viene el comercio. Entonces, por ejemplo, Jumbo fue el último en subirse a Jumbo.cl. Bueno, por eso que había unos mucho más avanzados, antes inclusive la pandemia. El líder ya tenía el pick-up y desarrollaba listo para vender, y sabía que eso te reducía costos y hacia dónde va, y esa idea ya venía de Walmart de Estados Unidos. ¿Se entiende? Entonces las empresas no pueden ver el futuro, pero hay cambios en comportamiento de la demanda, etcétera, y eso se debe explicar en los estados financieros. ¿Se entiende? Entonces quizás las empresas, la Polar, Ripley, etcétera, que fueron, la otra han resistido. Ojo, Falabella, Cencosud han resistido bien, pero porque tiene una espalda financiera más potente. Las otras quizás hicieron una evaluación mala, porque yo no hice nada súper espectacular. Fui a abrir Almacén Éxito, que si uno, insisto, va a Bogotá y un Almacén Éxito cada 2 cuadras. Entonces uno dice, si le va mal al Almacén Éxito, no sé a quién le podría ir bien. ¿Se entiende? ¿Sí? Para cerrar y para planificar lo de la próxima semana. Miren, en las láminas ustedes tienen en web cursos las láminas de análisis de estados financieros. Y ahí yo me voy a saltar la parte de que uno tiene que dividir. Eso no es importante. Nosotros nos vamos a concentrar la primera parte de la próxima semana en hacer buenas preguntas. Eso es un buen análisis financiero. Hacer buenas preguntas. ¿Cómo crece la compañía? Lo que vimos hoy día. ¿De dónde provienen tus fuentes de financiamiento? ¿Qué estoy mirando? ¿Soy los empleados? ¿Soy los trabajadores? Etcétera. Pero después, y voy a explicar qué tipo de análisis financiero existen, pero después el ratio financiero, esa parte de las láminas, chao, son divisiones, eso no tiene ningún valor. Fíjense que yo no hice casi ningún cálculo superlativo y pudimos entender el análisis financiero de varias empresas. ¿Se entiende? Entonces, lo que está muy mal siempre es que la gente se lanza a calcular ratios 10, 20, 30, 50, los analistas de crédito, y eso no sirve para nada. ¿Entiende? Ahí están todos los ratios. Vamos a explicar algo en detalle eso la próxima semana, pero un buen análisis financiero, entender en qué negocio está. ¿Cuáles son tus mayores activos? ¿Qué significan estas partidas raras? El goodwill, que los pasivos financieros, que los pasivos espontáneos. Entender el negocio. ¿Dónde está el flujo de caja? ¿Genera la operación? Sí. Ah, ya. ¿Se puede financiar o crece muy rápido? ¿Crece muy lento? ¿Está estancado? ¿Le paga a los accionistas? Ese tipo de cosas, más que hacer muchas divisiones. Por si acaso. ¿Sí? Y entonces la próxima semana tienen ahí la guía de preparación, tienen el caso de Sears versus Walmart y lo discutimos como siempre por muchos puntos previos. ¿Sí? Gustavo. Cuando usted hablaba de análisis de los activos, aquí en las empresas que tienen que ver con mucho inventario, uno tiene que sí o sí ver la razón rápida. Podría ser. Bueno, ese es uno de los ratios que vamos a discutir, porque la razón rápida es tendenciosa, diría, porque dice como activos corrientes menos el inventario, pero vamos a discutir que hay activos menos líquidos que el inventario. De plano los inventarios vivos, los activos biológicos, pero que el libro no lo pone, claro, porque el libro, primero el libro es el capítulo 3, o sea que es la primera parte del libro, porque ese libro he utilizado en primer año en Estados Unidos, entonces uno dice, no le vamos a hablar activos biológicos a un estudiante de primer año. Está bien, pero eventualmente la realidad es más compleja que eso. Entonces el libro se trata de sacar los balazos para apuntar a ciertas cuentas básicas. Si ese tipo de sofisticaciones con algunos ratios los vamos a discutir la próxima semana. Pero si es muy hecho en inventario, más que calcular la razón rápida, yo calcularía el ciclo de efectivo o el ciclo de producción, el ciclo operacional. Entonces, ¿cuántos días permanece el inventario? Ya. Entonces, miren, ¿qué material tienen además? Bueno, están todos los ejercicios desarrollados, está además la ayudantía, está la Polar, está la TAM Airlines, antes de que se acogiera la quiebra ayer, o sea, nosotros lo vimos hace muchos años venir. Y está también el caso Unimark. Está grabado, ustedes lo revisan en el metacurso, esa le tocó hacer al Feña, de hecho me preguntó hartas cosas a nuestro ayudante. Entonces, para que lo revisen ahí, insisto que aquí hay que ver varios casos, como, ¿verdad? Dijimos esto, y ahí como que les va a hacer clic. ¿Sí? ¿Alguna otra duda?
No. Ha sido todo por hoy entonces. Que estén súper bien. Chao, chao. Chau. Chao, Chao. profe, gracias. Enrique, chau, chau. Chao, profe, gracias. Chao. Chao, profe. Chao. ¿Profe? Ajá, Felipe. Chao, profe. Chao. ¿Volvieron unos segunditos preguntándole algo? Sí, obvio. ¿Algo de finanzas? ¿Ah? ¿Algo de finanzas? Parecido. Ah, ya. Voy a tener la